Amigos, lo dicho, esta noche seguimos conversando un poquito de deportes y eso que no es muy fuerte. Tiendo a ser un poquito sedentario, pero le buscaré la manera para ver cómo me integro más a los deportes sin quitarle la posición a nuestro editor deportivo. Pero hablemos un poco de todo el esfuerzo que debemos seguir haciendo como sociedad, sector público y sector privado, para que cada vez que veamos una medalla de oro, de plata, de bronce o una participación en cualquier deporte, en cualquier disciplina, en cualquier competencia del país y del mundo, nos sigamos sintiendo orgullosos de ser dominicanos y que detrás de ese triunfo hay todo un esfuerzo y una inversión, no solo de recursos, sino también de corazón y de sentimiento, de usted y de mí también. Privilegio conversar esta noche con un artífice de parte de ese esfuerzo de ayuda al deporte dominicano. Privilegio seguir conversando esta noche en esta emisión estelar con don Felipe Bichiri, presidente de CRESO, Creando Sueños Olímpicos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Roberto, por la invitación. Un privilegio tenerlo acá. Privilegio mío. ¿Cómo va todo? Bueno, bien. Bien, feliz con lo del Salvador. Feliz con lo del Salvador, muy contento porque como tú dijiste, no es solamente las medallas, sino el esfuerzo que se hace. Muchos, los atletas lo que quieren es llegar a su sueño olímpico. Y este es el segundo paso de un proceso que tú sabes toma 4 años, porque empieza con las competencias locales, luego los centroamericanos, y en octubre tenemos los panamericanos y entonces el año que viene los olímpicos. Las olimpiadas. Expliquémosle un poquito a nuestra audiencia qué es CRESO. Mira, CRESO es una, por decirlo y ponerlo centrado, es una ONG, porque es una organización no gubernamental del sector privado, donde hay 12 socios, 12 empresas de aquí de la República Dominicana y 2 que son extranjeras. Que realmente el foco es ayudar a los atletas de alto rendimiento a cumplir sus sueños olímpicos. ¿Qué conlleva? Conlleva ayudarlos a clasificar, porque clasificar para unos Juegos Olímpicos es un proceso bastante largo y complicado y difícil. Lo más difícil para un atleta es llegar a unos Juegos Olímpicos. Ya cuando están ahí, eso representa mucho trabajo de muchos años, a veces de 8, antes del ciclo olímpico. Y conlleva trabajo no solamente de los mismos atletas, que son los que tienen el talento, sino de entrenadores, de entourage, de directivos de las federaciones, del Comité Olímpico, del Ministerio de Deportes, de las federaciones y del sector privado. O sea, es una dinámica grande. Es una dinámica grande. Entonces, como yo lo digo, nosotros somos la tercera pata de la mesa. Claro. Las otras 2 patas siendo el Comité Olímpico, que aporta fondos de solidaridad olímpica, y el Ministerio también, que tiene la política deportiva de apoyar a los diferentes atletas, a las diferentes federaciones. Y nosotros en el sector privado somos el complemento de esos 2 esfuerzos. Y lo interesante del programa es que trabajamos en conjunto y nos ponemos de acuerdo. Porque a veces puede hacer que el ministerio no es que no quiera o no tenga el dinero, sino que no le llega a tiempo. Entonces, muchas de estas preparaciones hay que hacerlas meses, a veces años. Entonces, como nos ponemos de acuerdo, planeamos y decimos, bueno, yo voy a tomar esta pata ahora, pero después tú vienes y haces y complementas con el otro lado. Entonces nos ponemos de acuerdo para que todos estemos alando la soga en la misma dirección. Ahora, ¿de cuántos deportes o disciplinas estamos hablando que CRESO apoya? Estamos hablando de 17 federaciones. Una de ellas que yo creo que ya tú lo sabes, que ingresamos el año pasado, fue la de los Paralímpicos, los atletas paralímpicos, que yo quería hacerlo desde hace tiempo, pero no había encontrado un doliente. Y ya que encontré un doliente que sí le interesa a los atletas paralímpicos, lo ingresamos a CRESO. Entonces contamos, son 16 más los paralímpicos. Los paralímpicos. Sí. Incluyeron, ahí está también voleibol masculino. Sí, está voleibol masculino, que de hecho le fue muy bien ahora en los Juegos en los recién concluidos Juegos Centroamericanos. Y también, como ingresamos al voleibol masculino, el señor Marte me tocó la puerta y me dijo, ¿cómo tú vas a dejar a la reina afuera? Y yo le dije, bueno, Cristóbal, lo que pasa es que eso es tu terreno y a mí no me gusta
pisar callos. Él me dijo, ¿cómo que tú me estás pisando los callos? Sería un honor ser parte de Creso. Y entonces sí, llegamos a un acuerdo y también ingresamos a la Reina. Ahora, los que participan de Creso deben tener bien claro que la inversión que hacen, que lo hacen en recursos, lo hacen monetario, es una inversión a largo plazo que se va a ver en una medalla. Así es. Lo digo para que la gente lo entienda. No es que están buscando un retorno de capital ni nada por el estilo. Todos los miembros de Creso, de las compañías, firmas, empresas, lo hacen sí viendo a largo plazo. De hecho, ya nosotros ingresamos atletas hace 1 o 2 años que no creemos que lleguen a su potencial sino hasta el 2028 para los Juegos de Los Ángeles. O sea, ustedes están invirtiendo ahora de cara a 2028. Al 2028 y cuidado también si al 2032 en los Juegos de Melbourne. Claro. Entonces, lo importante también es que parte de la razón de Creso, creo que te lo he explicado en el pasado, y no me canso de repetirlo, porque puede ser que haya gente aquí que esté la primera vez que está oyendo de Creso. La idea es de crear un atleta completo, pero no solamente un atleta que sea atleta, sino que sea buen ciudadano, que sea un líder, un modelo para nuestra juventud, que a veces carecemos de esos modelos positivos. Ya ellos son líderes innatos por su calidad como deportista. Para tú ser un deportista y un atleta de alto rendimiento, tienes que tener calidad de liderazgo. Entonces la idea es cómo sacar eso al frente. Número 2, que sean estudiantes. Todos los atletas o se han graduado o están cursando estudios, muchos a nivel secundario, muchos también a nivel universitario. ¿Para qué? Para que cuando terminen su carrera atlética, que puede ocurrir en cualquier momento, porque o se pueden lesionar o ya les llegó el momento, puedan transicionar hacia y tener las herramientas para poder transicionar hacia un empleo. Claro. Entonces, parte de eso es la educación, parte de eso es ayudarlos a ellos cómo hacer esa transición al mundo de verdad, vamos a llamarle. A la vorágine. A la vorágine. A la jungla de verdad. A la jungla del mundo de verdad. Y nosotros tenemos un compromiso con ellos, las empresas, de darle la primera oportunidad de empleo. No es garantizado, pero los ayudamos. Entonces los ayudamos con clínicas de cómo hacer un CV, cómo construir un CV, cómo hacer entrevistas, en muchos casos. Y hay algunos que ya están colocados en algunas de las empresas miembros. Así que del grupo de Creso. Es una dinámica 360 grados que habla de una integralidad de apoyo a ese joven deportista. Y es importante lo que dice porque me he dado cuenta que la mayoría de los deportistas dominicanos y que pertenecen a Creso vienen de estratos muy humildes y de barrios bastante pobres, por llamarlo de alguna manera, y no es una palabra despectiva, es una condición incluso que impone un reto ante la vida y que a través del deporte se pueden canalizar no solo energías, sino voluntades y aspiraciones profesionales y de oficio. Eso yo creo que va mucho en la filosofía de Creso. Así es, porque fíjate, creo que fue el BID que hizo un estudio hace unos 6 o 7 años. Yo sé que eso también está dentro de la política del BID, que ellos ven que el deporte es una manera de que las personas que pueda hacer que no tengan otras oportunidades salgan de la pobreza. Es un mecanismo de superación, no solamente personal, sino de superación inclusive laboral. Claro. Entonces, yo creo que hemos visto, tenemos casos aquí de personas, de atletas que han terminado su carrera, por ejemplo, Gaby Mercedes. Claro. Gaby Mercedes hoy es mayor, creo, teniente mayor en la policía, y se graduó de contabilidad, así que tiene las herramientas para hacer una carrera. Tenemos 2 o 3 de los atletas ya también, o que están terminando su carrera atlética, o que están a punto de terminarla, que ya son emprendedores, tienen su propio negocio. Entonces, eso es lo que queremos hacer, es crear mejores ciudadanos precisamente para que puedan salir de esa marginalidad. Y el deporte lo sabemos porque lo vemos en nuestro deporte nacional, el béisbol. Claro. El béisbol se ha convertido en una herramienta para que esos muchachos, esas muchachas puedan salir de la pobreza. Incluso ese es un buen ejemplo, siendo la pelota, el béisbol, una plataforma importante desde el profesionalismo y todo para salir adelante. A veces muchos
han pecado, por llamarle de alguna manera, cuando se ven con tanto dinero que le paga el béisbol profesional y no saben cómo manejarlo, porque no tuvieron una formación incluso básica o mínima del manejo de las finanzas. Por eso es bueno este complemento que en este caso da Creso para formar al atleta de una forma más integral. ¿Qué nos faltaría como país en una estructura o diseño de deporte, pensando desde juegos escolares, desde la propia educación física en las escuelas, para tener muchos más atletas con un perfil panamericano, centroamericano primero, olímpico después? Tú dices, yo creo que mira, que aquí lo que hay que tener es la metodología de identificar el talento. En muchos casos ya las federaciones los tienen, pero eso empieza con programas a nivel de los colegios. Y yo sé que el Ministerio de Deporte y el Ministerio de Educación tratan de trabajar en conjunto para que haya una política en conjunto de cómo crear el deporte a nivel de las escuelas públicas, ¿no es verdad? Para que ese mecanismo exista ahí y para que puedan por lo menos generarse el interés en los colegios para que entonces los atletas y los estudiantes puedan practicar el deporte. No hay cosa mejor que el deporte después de una jornada de estudio, porque, y ahora que tenemos la tanda entendida, es una manera de tú mantener a los muchachos ocupados. Claro. Cuando mentalmente, el deporte y la educación son íntegros, para mí van mano en mano. El fundador de los Juegos Olímpicos, el Barón de Cohete, era un educador, él venía de educación. Entonces, no hay divergencia entre el deporte y la educación, son complementos, y de hecho en muchos países se tratan las políticas de deporte y de educación van mano en mano, los ministerios inclusive son los mismos. Entonces yo creo que aquí se está trabajando, porque sé que hay programas para integrar el deporte más a nivel escolar, a nivel de primaria y a nivel de secundaria. Eso también, ese tipo de competencia de deporte le da cierto sentido de pertenencia a los estudiantes, a los miembros, a los muchachos, de sentirse que están haciendo algo para su colegio. Entonces tienen ese sentido de pertenencia y no se sienten completamente relegados fuera del proceso. Entonces cuando se sienten aislados, ese es el problema que entonces abre la puerta para los otros problemas sociales que tenemos. Ya. Volviendo a los centroamericanos y del Caribe del Salvador, ¿satisfecho con la posición que obtuvimos? Hay quienes cuestionan y dicen, bueno, pero en la contienda anterior nos quedamos en quinto lugar, igual se invirtió menos, esta vez se invirtió más, pero tenemos igual cantidad de medallas de oro. Bueno, yo creo que tenemos la misma cantidad de medallas de oro, tenemos el total, porque entonces eso es un debate constante. Sí. O lo hacemos por la posición de medalla de oro, después la posición de medalla de plata y la posición final de medalla de bronce, o lo hacemos por el total. El mismo Comité Olímpico no le gusta rankear, el Comité Olímpico Internacional no rankea, ellos dicen que eso es irrelevante. Ahora, si lo vemos así, yo creo que el empate de las 25 medallas, cual empatamos con Puerto Rico, pero al sacar más medallas de plata estamos por encima de Puerto Rico, y el total de 111 medallas, son 5 medallas más, fueron 107, sí, son 5 medallas adicionales, 4 medallas adicionales a la del 2018. Entonces para mí es un éxito, ¿tú entiendes? Hay gente que dice, bueno, se ganaron 140 medallas, creo que fue hace 20 años, en otros Juegos Centroamericanos, pero en ese momento no estaba Cuba. Claro. Cuba es una potencia muy grande en el deporte. Entonces hay maneras de tú verlo de diferentes perspectivas, de diferentes formas. Yo al final creo que fue un éxito. Ya. Ahora, veía entre los datos interesantes a favor de Creso incluso, que parte de los ganadores de medalla, uno era en una disciplina que es ecuestre, que aportó creo que 2 medallas de oro. 2 medallas de oro. Sí. Ya, y había otra concursante o atleta que también en una disciplina que no es de colectivo, muy popular, que también aportó una medalla importante. Sí, es así. Sí, sí, sí. Con esto quiero decir que no es que se enfoquen solamente en deportes o disciplinas muy populares o de equipos, sino en aquello que de verdad le vemos potencial. Exacto. Nosotros tratamos de escoger
la disciplina dependiendo del potencial que tiene. De hecho, nosotros cada 4 años, al final del ciclo olímpico, que entonces en este caso sería después de París, hacemos el análisis donde todas las federaciones hacen su propuesta. Muchas que no están pueden hacer su propuesta para ingresar, otras inclusive pueden salir. En un caso tuvimos vela, que arrancamos con vela originalmente, pero porque no tenían los atletas, salió, pero volvió a entrar ahora con el kite, Claro. que es parte de la Federación de Vela. Entonces eso fluctúa dependiendo del ciclo. Todas las federaciones tienen las puertas abiertas, ellos no hacen la presentación cada 4 años de cuáles son sus planes para los próximos 4 años, qué es lo que van a hacer. Y hay federaciones que entran y habrán federaciones que salen. Claro. Entonces yo digo que no hay vaca sagrada. Entonces es un proceso dinámico que vemos constantemente. Que hay que ir ganándoselo poco a poco. Su vaticinio para Panamericanos y Olimpiadas. No tenemos bola de cristal, no es oráculo. Tú me estás poniendo como chochueca. Pero y predicciones astrológicas, a mí no me gusta hacerlas, porque después yo sé que esto queda grabado. Y lo van a citar. Y después me lo van a citar. Pero tiene buenas. Mira, yo creo que para los Panamericanos, ojalá romper el récord de las 41 medallas de la última vez. Creo que es posible. Y de las 5 medallas olímpicas de la última vez también. Digo, lo importante es que nos vamos subiendo la vara. Nosotros la mismos. meta misma. Claro. Entonces, vamos a ver. Digo, recuérdate que en el caso olímpico fuimos de 2 en el 2008 en Beijing. Bueno, fuimos de 1 en Atenas. Fuimos de 1 en el 84. Claro. Al 2004 fueron 20 años sin medalla. Entonces fuimos con 1 en el 2004, 2 en el 2008, 2 en el 2012, 1 en el 2016 en Río y 5 ahora en el 2020. 2021. La pregunta es si podremos, en Japón, si podremos llegar a 5 plus en el 2024. Hay que Vamos a ver. Hay que proponérselo y yo creo que con Dios y la Virgen los atletas saben lo que tienen que hacer. Inclusive los que ganaron medalla la última vez, que van a estar ahí otra vez, saben que la barra se le ha subido. Claro. Entonces van a tener que hacer ese esfuerzo. Y yo creo que están enfocados en eso. Le pregunté desde el inicio qué era Creso para que la gente entendiera, Sí, porque lo ve claro. en muchas noticias, etcétera, pero no quiero despedirlo sin saber por dónde le viene a Felipe Vicini el amor por el deporte. Mira, sé que un día me lo contó, pero me gustaría que se lo contara. No, claro. Yo no fue mi plan de carrera acabar en el mundo olímpico. Fue casi por accidente. No me digas. Bueno, no por accidente, pero es que yo no me veía. Es decir, no es que hace 30 años yo dije, en el 2010 yo quiero estar insertado en el movimiento olímpico, lo cual ha sido casi por accidente. Mira, nosotros empezamos Creso en Inicia porque los socios de la firma, después de los Juegos de Beijing, nos dimos cuenta que, wow, per cápita, a nosotros no había, con esas 2 medallas, y una medalla de oro y la medalla de plata de Gaby, la medalla de oro de Félix, el boxeador, y la medalla de plata de Gaby en taekwondo, per cápita, creo que quedábamos entre los primeros 20 o 15 países, si lo tomas per cápita. Y eso nos llevó a nosotros a decir, wow, si nosotros podemos tomar a estos atletas temprano y realmente enfocarlos con fogueo, que es lo más importante, porque tienen que ir a los fogueos. Ustedes no saben lo importante que es ir a que estos atletas vayan y compitan contra los mismos atletas, compitan o entrenen o compitan informalmente o formalmente en competencias mundiales, que son los mismos atletas que van a ver en los Juegos Olímpicos. Ya cuando ellos llegan a los Juegos Olímpicos, son hasta amigos. Claro. Y se entienden. Y además Psicológicamente no es lo mismo tú llegar a ver el atleta a ver a tu contrincante por primera vez, cuando ya tú lo conoces, inclusive has entrenado con él. Entonces es muy diferente. Y esa era la mentalidad, yo creo que faltaba aquí. Entonces, cuando vimos si podemos llevar a esos atletas a que hagan fogueo y que no tengan que preocuparse y que las federaciones no tengan que preocuparse de dónde va a venir el dinero, porque por razones de flujo de efectivo del gobierno, que señores, el gobierno siempre tiene las mejores intenciones y quiere siempre hacerlo,
pero a veces hay necesidades, ¿no es verdad?, que existen, la realidad es una, y puede hacer que el gobierno, el dinero no llegue a tiempo. Entonces, si nosotros le decimos a las federaciones, no se preocupen, vamos a hacer una planeación y una coordinación técnica con el Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico 3 o 4 años antes, para saber hacia dónde vamos, es más fácil. Y precisamente eso fue el ímpetus de hacerlo. Entonces nosotros en Inicia lo probamos nosotros internamente y lo financiamos nosotros por los primeros 2 años. Entonces cuando llegamos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez, que nos fue bastante bien, nos fue relativamente bien, ahí fue que dijimos, ok, ya podemos llevar llave en mano esta solución o este proyecto a las otras empresas interesadas en... porque ya tenemos un proyecto que funciona. No es lo mismo que yo le hubiera dicho a ellos, mira, yo tengo esta idea, vamos a hacerlo. Que ya yo digo, ya está aprobado el modelo, ya está pressure test. Claro. Entonces fue mucho más fácil, ¿te entiendes? Entonces eso fue el ímpetu. El ímpetu fue cómo podemos ayudar a estos atletas y cómo podemos lograr que estos atletas se conviertan, que no caigan en el olvido después de las competencias y que sean los modelos positivos para nuestro país. Ese fue el ímpetu que nos llevó a crecer. A la par de eso, ¿influyó alguna experiencia deportiva suya o de su padre o de la familia en algún momento? Bueno, mi papá había sido esgrimista cuando estaba en la universidad, pero yo creo que eso no influyó. No vino a la mesa en ese momento. Yo practicaba deportes en el colegio a nivel secundario. ¿Qué practicaba? Fútbol. Fútbol. Sí. Y ¿Buen goleador o...? Yo traté de correr, traté de no pasar vergüenza. Pero la verdad es que, como te dije, no había visto el deporte, siempre me gustaba el béisbol como espectador, pero nunca pensé que me iba a involucrar tanto. Y ahora estoy bastante involucrado, le estoy dedicando casi el 25% de mi tiempo a Creso y al deporte. De los deportes que disfruta ahora en los centroamericanos o cuando vaya a los panamericanos o las olimpiadas, ¿cuáles son las 3 disciplinas, los 3 deportes que más disfruta? Olvídese de los nombres. Me has puesto en una encrucijada, porque tú sabes que cuando uno va a unos Juegos Olímpicos o a unos Juegos Panamericanos, uno ve tantos deportes que uno no necesariamente ve en la vida cotidiana. Y uno se da cuenta que cada deporte tiene su mérito. Y no es que estoy tratando de ser políticamente correcto, pero a cada deporte tú le ves algo interesante. Por ejemplo, ¿quién hubiese pensado cuando yo fui a mi primera competencia de pesas, que pesas iba primero a tener tanto interés? Porque cuando uno ve una competencia de pesas, que no es solamente levantar la pesa, es un juego de póker. Sí. Porque no voy a entrar en la dinámica, porque es un juego de póker. Es básicamente el levantador diciéndole al otro, sube lo que tú dices que tú vas a subir. Entonces es un juego de póker. Cuando tú ves eso, tú dices, wow, cada uno de estos deportes tiene algo distintivo que lo hace especial. ¿Tú entiendes? Sí, que puede ser desde dominar al caballo en adiestramiento, como lo hace Ivonne, que de correr los 100 metros o los 400 metros con valla, o el relevo mixto de los 400 metros, que lo hace diferente. Entonces, por eso es que yo digo que no, cada deporte tiene su razón de ser. Y eso es lo que más me interesa, que uno puede ir a una competencia internacional y un día tú quieres ir a ver ayuda, otro día tú quieres ver natación, el otro día tú quieres ver gimnasia. Entonces, para mí, cada uno de los deportes tiene algo interesante e importante que ofrecer al mismo atleta y a la misma persona que lo ve. Por último, nuestro país será sede en el 2026, si mal no recuerdo, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí. Si bien todo esto que usted ha contado tiene su propia emoción, ir a verlo, disfrutarlo en casa tiene un componente también hermoso. Y mire cómo marca económicamente para una nación que todavía hoy disfrutamos de estructuras físicas, de complejos deportivos como el de la Barranquita, cuando se celebraron aquellos juegos en la década del 70, ¿no? Centroamericanos y del Caribe, ni hablar de las instalaciones que se construyeron para 2003 en los Panamericanos. Por eso la importancia. Y pudieran estar en 3 y 2 los Juegos con la aprobación o no de un proyecto de ley
de dopaje en la República Dominicana, que fue una propuesta legislativa presentada por Orlando Jorge Villegas, el diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno, que escuchando opiniones del mundo deportivo y del Comité Olímpico Internacional y de otras instituciones, tuvo la sapiencia de sacar el tema de la ley de deporte que está estancada, porque se ha dicho que si esa ley no pasa, nos quedamos sin Juegos Centroamericanos. Bueno, mira, eso es muy importante porque realmente la ley de antidopaje existe y existía antes. Lo único que lo único que aprobó la Cámara de Diputados, y ahora tengo entendido está en el Senado, es una homologación, porque tenemos un nuevo código antidopaje que entró en vigencia a principios de este año. Entonces, lo único que había que hacer era homologar la ley a ese nuevo código, y eso fue lo que se hizo. Y entonces tengo entendido que eso está ya en vías de ir al Senado, donde tengo entendido el presidente Eduardo Estrella sabe del proyecto, lo conoce y conoce la urgencia de que hay que hacerlo, y creo que van a tratar, por lo que yo tengo entendido, van a tratar de hacerlo y de pasarlo antes de que termine la legislatura. Dios quiera. Dios quiera. Importante porque fíjense cómo el prestigio de una nación pudiera perderse por perder la sede de una competencia como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque no tengamos el buen tino de ver la importancia de aprobar una ley en el momento oportuno. Y si eso no ocurre, todo este esfuerzo que ha explicado don Felipe Vicini, que se piensa no para mañana, sino a 4 años, a 8 años, pudiera echarse por la borda, y con ello se va los sueños, sobre todo deportivos, de un joven que nació en un barrio, que puede haber nacido incluso en una torre, no importa, dominicano al fin, que tiene cifrado sus esperanzas y su ejemplo para su familia en traerle una medalla, en que lo vean competir así de sencillo. Eso es muy importante porque al final, si eso no se arregla, y yo creo que se va a arreglar, vamos a salir bien, no hay problema, porque el Ministerio de Deporte, como creo que salió un artículo hoy diciendo que él estaba apoyándolo y que esperaba que eso se aprobara. El problema iba a ser que si no pasa eso, cuando fuéramos a los Juegos íbamos a tener que ir sin bandera. Y ustedes saben que eso no es aceptable. Claro. En los últimos Juegos, un país que no voy a nombrar, en los últimos Juegos Centroamericanos, es un país que tuvo que ir como el equipo de Centro Caribe Sports, porque el Comité Olímpico de ese país está suspendido. Entonces, eso al final, los atletas compitieron bien, pero no es lo mismo tú competir con tu uniforme de tu país, con tu bandera, y que te toquen el himno. Sí, cuando ganaban medalla de oro tocaban el himno de Centro Caribe, no el himno del país. Entonces, eso para mí, yo creo que para aquí, para todos los dominicanos, no importa de tendencia política, de donde sea, es inaceptable. Y yo creo que el Congreso lo entiende así y entiende el peligro. Entonces, están haciendo todo lo posible para que eso no ocurra. Pues nada, correspondamos a todo el esfuerzo y a toda la dedicación, vocación y devoción de nuestros atletas dominicanos, al esfuerzo que hace el Comité Olímpico, las federaciones, el gobierno en su estructura de deportes para apoyar el deporte, y lo que hace el sector privado, en este caso Creso y un grupo de inversionistas, de empresas dominicanas y también extranjeras a favor del desarrollo del deporte en nuestro país. Que nunca pasemos por ese amargo momento de que nuestra delegación tenga que desfilar sin nuestra bandera, sin entonar nuestro himno, sin nuestros colores patrios, sin un uniforme propio, porque oportunamente, en este caso, los legisladores no hayan apoyado o aprobado a tiempo una legislación como la ley de dopaje en la República Dominicana, que lo que viene es actualizarla de acuerdo a la nueva jurisprudencia que existe en la materia en nuestro país. Ojalá ese sea el gran regalo que le demos a los actuales medallistas de Centroamérica y el Caribe y a los que participarán en los próximos Juegos en Chile. A finales de octubre, principios de noviembre. Los Panamericanos y después en París, Francia. Gracias mil por acompañarnos. Un privilegio tenerlo acá. Privilegio es mío.
Gracias por su testimonio. Enhorabuena, en exclusiva en la emisión estelar de Telenoticias, don Felipe Bichiri, presidente de Creso. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias.